Atención ciudadanía, detengan todo, pues ya va a comenzar el único podcast que no dice nada. Los niños están muy cambiados. Siempre hay un típico chileno, un peruano, un argentino, un gallego, un gangoso. Desde las catacumbas del humor, Maxi Andrade y Cris Rosales se adentran al oscuro mundo del chiste, la comedia, el pensamiento y la baja cultura. Aquí comienza Mal Humor. Sea toda la gente bienvenida a este nuevo espacio que hoy se abre, Mal Humor, el podcast que nadie estaba esperando. Aplausos, por favor. Bueno, mi nombre es Cris Rosales, junto a mi amigo personal Maxi Andrade, semana a semana estaremos hablando de comedia, desde un punto de vista un tanto analítico, crítico, pero nada elevado, sino más bien con todas las ganas de indagar en este mundo que a todo el mundo nos interesa, sin embargo muy poco se habla, al menos en profundo. Y tienen razón en no hablarlo porque es un poco matar el chiste, ¿no? Nosotros estamos aquí para eso, para matar el chiste. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio, a la radio JGM, por darnos esta oportunidad. Estamos como debutando en el fútbol, pibes de 16 años, intentando contar un chiste que va a salir pésimo, pero no es nuestro rol contar chistes, sino todo lo contrario, hablar un poquito de, no solo como de los comediantes, sino qué nos hace reír, de pronto que involucra culturalmente la risa, los chistes y darle de repente un trasfondo de conversación, ¿no? Claro, porque es bien extraño que pareciera ser que somos la única especie que ríe. Y es raro, pues hay que hacerse cargo. O sea, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos? ¿Y de qué cosas nos reímos? ¿Y qué tienen esas cosas de las que nos reímos que efectivamente nos hacen reír? O que incluso en otros contextos no nos hacen reír, esas mismas cosas. Es una pregunta más profunda de lo que uno creería, ¿no? Y esto va muy en la línea de otro proyecto que nosotros tenemos y que va a ser nuestro auspiciador oficial de este programa, y que es Laboratorio de Humor. Les invitamos desde ya a que entren a nuestro sitio, laboratoriodehumor.cl. En él van a encontrar artículos, de repente reflexiones, crónicas o distintas cosas sobre comedia. Y ahora lo teníamos bien votado, pero ahora que volvemos con este programa, con Mal Humor, vamos a intentar cada vez subir más cositas, sobre todo en relación a los mismos temas que vayamos tocando en este programa. Claro. Bueno, el humor ha sido desde tiempos inmemoriales. Y así parte, Mal Humor. No, pero sí decir que no es un tema serio, ¿no? No es un tema tan estudiado por la academia, no hay tantos papers que podamos instruirnos y tampoco vamos a hacer una cátedra, pero intentar hablar un poquito de estas cuestiones que nos parecen interesantes y que no son conversadas, porque parece que el humor fuera un poquito burdo, ¿no? Como una cuestión más superficial. No hay tanta conversación en torno a lo que genera culturalmente el humor, las repercusiones. Ya lo vimos con todo lo que pasó en Viña muy recientemente, con lo que se censura, con lo que se habla después de los shows, qué sé yo. Hay un montón de cuestiones que pueden ser muy interesantes y que se habla al final si es chistoso o no es chistoso, y que creemos que hay algo más detrás ahí. Sí, es interesante porque, como tú bien decías, se suele no tomar en serio el humor. De hecho, se usa esa paradoja cuando uno va a analizarlo. Dice, bueno, hay algo serio en el humor y es una paradoja en sí misma, pero si fuese tan paradoja, no aparecerían estas cosas que tú bien dices. Por ejemplo, del festival, no sé si ocurrió este año, pero en las versiones anteriores, medios como el Mercurio, escribiendo editoriales preocupados por cómo a través del humor se está haciendo escarnio, por ejemplo, de figuras políticas. Entonces, Claro. Si no fuese tan serio, lo dejas ir nomás. Algo hay ahí que... Claro, todo lo que pasa mirar. con figuras como Alberto Plaza, que salen hablando después y que, bueno, hay algo de repercusión, ¿no? Ujú. Y yo no sé si tú recuerdas que esto pasara antes o hoy en día empezó esta preocupación, más bien una preocupación millennial. No, yo creo que siempre hay repercusión del humor. Bueno, desde Bigote a Roset, al menos en Chile, desde Bigote a Roset cantándole a Pinochet. Claro. Digamos que no es un gesto puramente humorístico, sino que hay algo de político detrás. Y son cuestiones que están vinculadas porque al final todo esto es el lenguaje nomás.
y si bien su objetivo es hacer reír, también hay un montón de cuestiones detrás que dan pie para conversar. Claro, conscientes e inconscientes. Claro. También hay que decir eso, que no necesariamente... si bien el chiste aguanta una reflexión, no siempre esa reflexión es consciente de parte de quien hace el chiste. Por supuesto. Y eso es otro tema que analizar. Pero bueno, pues partamos con un temita, el temita del día de hoy. ¿Cuál va a ser, de qué vamos a conversar el día de hoy para abrir este espacio? Los bandejeros. ¡Los bandejeros! ¿Están extintos los bandejeros? ¿Qué ha pasado con los bandejeros? Porque hubo un tiempo, sobre todo como hacia fines de los 90 y los primeros años del 2000, en donde estuvieron muy de moda los bandejeros. En realidad muy, muy de moda el humor de parejas y de grupos. De ahí vienen los bandejeros, pero fácilmente uno pensaría, no sé, en un Melón, en un Peñeteñe, claro, en un Indio, por supuesto. Uno de los dos indolatinos. Uno de los dos indolatinos. ¿Qué es más difícil saber cuál? El de Rulos a mí me da la impresión de que ese siempre fue el bandejero, ¿no? Como sí, puede haber el bandejero es como el serio, se supone. Sí, hay roles que están determinados y que, bueno, no se inventaron acá. Por supuesto que hay una tradición de este tipo de humor que tiene que ver con un humor de dúo y en ese sentido tiene que ver también con una cuestión más teatral. Entonces hay personajes que son más fáciles de determinar, sobre todo un personaje que hace más el payaso, el tonto y sobre todo el más chistoso, que uno tiene más empatía con él, y el otro personaje que es el bandejero, es un personaje mucho más serio, que intenta parar a este bobo, pero que eso principalmente es lo que causa fricción, tensión y que finalmente causa la risa. Claro, y que en algunos casos, cuando había carencia, o sea, no había bandejero oficial, igual se hacía parte el comediante de un bandejero, como por ejemplo cuando utilizaban a un Antonio Bodanovich, claro, a un Don Francisco. A un Sergio Lagos. A un Sergio Lagos, que una genialidad también ahí. Como existía cierta necesidad de una parte importante de comediantes de ese momento, de recurrir a un otro que te permita hacer funcionar tus chistes y que ha ido desapareciendo. O sea, yo, si me apura, pensaría que los resabios de bandejeros podrían estar solo en Fusión Humor, pero no pienso en otro claro, caso. que son como grupos de comediantes que interviene más la teatralidad dentro de su obra. Claro. Sí, pues, yo no sabría muy bien a qué atribuírselo, pero ha habido un desgaste y no solo es nacional. O sea, pensar también que, bueno, nacionalmente esto viene quizá un poco de más atrás, incluso desde el ámbito circense, ¿no? Como los tachuelas, claro, toda esta cuestión de los payasos, cuando está el payaso... el tachuela chico versus claro, el otro. Que uno cumple un rol que es casi el policía bueno, policía malo, pero eso también viene de una cuestión como internacional. Podríamos recordar cuestiones como Jerry Lewis y Dean Martin, o no sé, los Tres Chiflados, que si bien no son una pareja, hay Moe es la persona que lleva como las riendas racionales, qué sé yo, y los otros son más disparatados. Y bueno, hay muchos más como El Gordo y el Flaco, Abbott y Costello, que son una dupla que aquí no debe haber pegado antes, pero aquí ya no se conoce, pero que en Estados Unidos tiene como una tradición muy importante y son muy conocidos. Y Cheech and Chong, que son estos locos que fumaban marihuana, que salen hasta en Los Simpsons, que también tienen unos desempeños que son parecidos. A veces no es tan fácil determinar cuál de los dos es el bandejero, pero en la dinámica de chiste de pareja, siempre uno funciona como dejándole el chiste y el remate al otro, que generalmente hay uno más chistoso que el otro o tiene más actitud de comediante, más actitud de payaso y es él quien lo remata. Claro, son roles que en ciertos momentos son intercambiables, o sea, el bandejero tiende a cierto dinamismo, sin embargo su rol vuelve siempre a ser el que le sirve para que el otro se pueda lucir. Igual es un rol modesto dentro de todo. O sea, modesto en el sentido de humildad. El bandejero, cuando discuten esto, me imagino, debe estar muy consciente que él no va a ser el protagonista del show, que no claro, van a imitar sus chistes. Sí, es una actitud como altruista en el fondo hacia la comedia o hacia la propuesta cómica que tienen ellos dos o un grupo mayor, pero sí, de alguna forma rechaza el rol protagónico y eso es
Yo creo que también va por ahí, porque es mucho más fácil para todos los comediantes escribir su propia rutina, me imagino, y trabajarla solo, porque ahí hay una decisión que es individual y mucho más fácil salir con un guión o salir con un espectáculo unitario desde la visión personal, cuando el chiste ya se pone no solo en términos de guión, sino cuando las propuestas o la obra de cualquier tipo de creación se ponen a disposición de una discusión, tiende a tener más fricción y una visión menos personalista. Y ahí siempre hay como un damnificado en este caso, pero que tiene un rol súper importante para el objetivo final. Que en el fondo, en desmedro de la propia calidad, no de la calidad, pero en desmedro de la propia, del propio funcionamiento como comediante del bandejero, suelta el protagonismo, pero tiene un rol fundamental para que el otro sea quien haga reír. Para que pueda brillar. Claro. Para que pueda brillar. Por eso no siempre funciona cuando se separan estas parejas. Porque, sin ir más lejos, con Melón y Melame. Claro. Bueno, no sé si derechamente decir que no funcionó, porque de todos modos, no sé, el propio Melón tuvo éxito como Gigi Martin en su versión más fome. ¿Y cómo se llama el otro? Mauricio Flores. Y Mauricio Flores. Sí. Qué bueno. Un ícono del progresismo, un ícono de los tiempos modernos, también tuvo cierto éxito, pero no fue el mismo impacto, no fue el mismo impacto, y por eso, tal como lo hicieron Los Prisioneros alguna vez, se juntan y tenemos Melón y Melame para rato, como dijeron en el festival de Sí, bueno. Uno podrá estar de acuerdo o no con el fondo, Exacto. o sea, con el discurso, pero ellos sí tuvieron mucho éxito durante los 90 y principios de los 2000 con estos personajes, y que se puede evidenciar muchísimo cómo funciona el bandejero en este caso, porque básicamente es un ventríloco, ¿no? Entonces lo que hace es que se le escapa este Melame, que en el fondo es quien dice la ordinariez, que dice los chistes de doble sentido, que es básicamente un chiste donde cambia... hay un solo remate en su chiste y es un solo chiste que se repite siempre. Y que duró muchos años. Y que sigue durando hasta ahora y que sigue ganando plata, me imagino. Pero que además podemos evidenciar lo que hace el bandejero, en el fondo es censurar de alguna manera, pero consensuado con ambos. Y parar todo el rato que no se vaya o que no se salga de guión. Como yo me acuerdo haber visto, porque he estado viendo algunas rutinas de los 90, he visto la de Melón y Melame en específico, y todo el rato está ese chiste como que se ríe y dice no te salgas del guión, como que lo explicita. Sí, sí, como casi rompiendo la propia rutina. Claro, como que rompe la cuarta pared, incluso como que se conecta con el público. Y se indigna con el mono y él se tapa la cara y dice, no, esto es responsabilidad del mono. Claro. Y se desmarca. Sí, bueno, y eso también es como una cuestión común en todos los bandejeros, no sé. Pensar en Dinamita Show, por ejemplo, el indio, que todo el rato también está frenando al flaco, pero también es una cuestión muy pensada. No, y es curioso porque, claro, en efecto, lo frenan, pero casi siempre son ellos los que dan el inicio para algo. Por ejemplo, en Dinamita Show, que dicho sea de paso, en el segundo bloque vamos a escuchar un pedacito para ver cómo funciona. El indio, Mauricio Medina, le pide, en efecto, al flaco que haga cierta cosa, ¿sí? Actúame de tal cosa. Y que es una fórmula que uno puede replicar, no sé, en Millennium Show también. Claro, también otra cuestión como distintiva de este tipo de humor es como el humor físico. O sea... de los golpes, por ejemplo. Claro. El cartón, el típico cartón. Sí. Claro, y el aplauso que se dan o que se caigan tiende mucho a ser como de humor de payaso, porque sí, está muy vinculado a eso y como de gran teatralidad, de gestos muy grandilocuentes de parte del, no sé cómo decirlo, del chistoso del dúo, del chistoso del grupo, versus una parquedad o seriedad del bandejero. Y muy, muy pensado. Ya lo decíamos antes, con salirse del libreto, que es muy parte del libreto, también muy pensado todas las intervenciones, de tal modo que suena innatural en un momento. Claro. Que es como... Y mi mamá es muy bonita, tu mamá es muy bonita. La respuesta. Claro, sí, como me toca. Y ni siquiera mirándose, mirando al público y haciendo un gesto muy teatral también, pero teatral entendido en este sentido escolar de pronto de la teatralidad. Sí.
Como que no es para nada natural, pero nada. está dentro del código de lo que esperamos que hagan ellos. Exacto. ¿Cachai? Entonces eso es interesante porque este tipo de humor o de propuesta de humor tiene sus propios códigos, a diferencia, por ejemplo, del stand-up o del cuentachistes como más tradicional que vimos en los 90 y que les permite cierto espacio donde moverse. O sea, cuando hay cuestiones que son automáticas, cuando dice mi mamá y yo le responde mi mamá al tiro, y es como que te saca un poco de la naturalidad de lo que están conversando, pero de alguna manera te sitúa en otro espacio diferente. Y eso es súper interesante porque no es tan común ver y cada vez se está perdiendo de alguna manera. ¿Y qué pasa con, según tu percepción, con casos más extraños en donde, si bien hay un grupo, no hay bandejero? O a mí me da la impresión, por ejemplo, que los atletas de la risa es difícil identificar un bandejero. Ese rol va intercambiando. No hay un payaso, o sea, sí hay uno, pero hay roles diferentes, no el rol clásico del serio que domina la cuestión, que versus un fusión humor, sí hay un serio que es el que controla al resto. Claro. Yo creo que hay, bueno, se va alternando ese rol, pero hay veces en que ese rol no es que no exista, pero se ve disminuido por la funcionalidad que tiene el grupo dentro de ellos. Y a veces no existe ese serio como bandejero, pero existe la bandeja. Entonces se van pasando, o el delivery, qué sé yo, se van pasando el remate de unos a otros, entonces la cuestión va fluyendo más y es más difícil entender cuál tiene qué rol. Pero sigue existiendo esa función en el chiste. Sí, y ellos insertan el uso de bandejear con el público. Claro. El público se transforma en un bandejero de algún modo, cuando empiezan a utilizarlos como herramientas de sus burlas, y también un humor nuevamente muy, muy físico, que termina siempre en el empujón, en el golpe, o en el insulto directo. Pero claro, ese caso, si bien está, el rol es un poco más complejo que la típica pareja callejera, que sigue existiendo, pero que cada vez tiene menos espacio en la televisión o en los bares jamás lo ha tenido, digamos. Pero va a la baja, o sea, los locos del humor es muy inentendible que siga persistiendo, ¿no crees? Sí, bueno, tienen pocos espacios como institucionales para presentarse además, porque creo yo que en específico ese tipo de humor como callejero, su particularidad es como la interacción que hay con el público, ¿no? Entonces, de alguna manera, si el público es muy lejano, pierde, no sé, la mitad del show. Por ejemplo, Dinamita Show triunfa porque, claro, hay un trabajo detrás súper grande, me imagino, y que es evidente el momento de actuar, pero también yo creo que perdieron mucho de lo que ellos ganaban en el sentido cuando están con público, o sea, agarrar para la palanca al público es una de las fortalezas que hay en la calle, en el Paseo Humada o en Valparaíso, qué sé yo. Ahí se genera como un grupo de personas que lo están mirando, entonces agarran a una persona, después al inmigrante, qué sé yo, o las personas que trabajan ahí mismo en la calle. Se forma un clima como de interacción donde el público es parte, no solo como espectadores, sino conforman la rutina también. Y eso tiene que ver mucho con lo que está, con el material vivo que está ahí. Exacto. Recordé con lo que estabas contando de Dinamita Show, y a propósito de los bandejeros, algo que escribió en nuestro sitio Laboratorio de Humor, que va a ser el sitio oficial también de este programa Mal Humor, un artículo que escribió, un comentario, un textito que escribió un amigo nuestro, Felipe Orellana, al cual le mandamos saludos, sobre Dinamita Show, y que tiene que ver también con ese vínculo, cómo uno se sentía vinculado con ese humor que estaban generando. Pero él menciona un dato que yo no sabía, y es que en algún momento el bandejero fue el Flaco. ¿Tú manejabas ese...? Yo, claro, entendía que sí habían alternado roles. Yo he visto algunas cositas del Indio y me parece un tipo muy, muy chistoso, que tiene mucho carisma. Bueno, ahora está dedicado al stand-up actualmente. No lo he visto en su versión stand-upera, pero sí, pues me parece que ambos son muy talentosos y que llega un momento en que tienen que decidir cuál de los dos jala más cocaína. Es interesante, sí, porque ese es un buen bandejero. Es un buen bandejero que no solo tiene su rol pasivo, sino que de pronto aparece también y tiene chistes.
y son buenos chistes y tiene gracia. Claro. No sé si pasa lo mismo con un Gigi Martin, o no sé si pasa lo mismo, que también creo que lo analicemos en el segundo bloque, con los locos del humor, en donde el serio ya desde su aspecto no tiene pinta de serio. Entonces, físicamente rompe ese rol. O sea, él tiene sin desmerecer a la gente que se tiñe el pelo y todo, pero no puede ser el serio el que tiene el pelo morado. Claro, hay como una especie de disonancia ahí. Exacto. Que tiene que ver con los roles que son como históricos. Ujú. Como que está bien, lo rompes o no lo rompes y eso causa cierta disonancia y por eso quizás puede incluso llegar a fallar. ¿Te parece si vamos a cancioncita? Me parece. Vamos a una canción y después analizamos algunos ejemplitos. Así que vámonos a un temita y volvemos. Déjame vivir, de algo hay que morir. Te dejo pa' ti todo ese brócoli. Me deja pa' mí que le hagas de pantalla cuando hace pipí. Ni que sí, ni que no, yo qué sé. Si no está ya ni está la ya, si eso es así. Si solo sé decir, no sé qué decir. Yo no soy ese, yo no soy así. Muévelo como sabes, soy tu cagada. Y esa es la quinta que te bebe, mami. Yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Paso loco, no llora, en la playa no llueve. Y ella me incita pa' que pruebe mala. Y yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Se dio cuenta del acento que pongo, del estilo que tengo y ya me llama parcero. Imagíname si no nos vemos. Sor Patricio, monja, suéltate el velo. Mis niños están tirando las chuches, ahora soy un peluche y no un muñeco roto. Ella quiere jugar con mi moto, va de acompañante, yo la puse piloto. Háblame claro, chocolate, ni tate ni teta, ni toca ni toco. Pásale un trapito a la cleta, ya no tengo la playa, solo me queda el loco. Muévelo como sabes, soy tu cagada y esa es la quinta que te bebe, mami. Y yo sé que el antídoto es veneno, pero no me queda otra opción. No te fíes de los tipos que llevan gafas de sol, aunque no haga sol. Algunos van de farol, pero no es mi caso. Tú sabes que le meto cabrón, que pica un poco, pero está bueno este mojo picón. Pero caray, ¿dónde aprendiste a besar así? Así, 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 porque parezco italiano. Y llámame bello mi hermano. Nos fuimos pa' la montaña para hacer esquí. Si no quieres grumos, les fui. Si no quieres que te lo parta, no me llames a mí. Yo no tengo la culpa de ser tan crazy, bitch. Bitch, 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 bitch. Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, nena, ¿cómo quieres que no lo parta? Si soy un loco playa, Estamos de regreso en su programa, el que nadie pidió, el podcast que nadie pidió, pero que aquí está resistiendo desde el capítulo 1, Mal Humor. El programa que se dedicará a conversar sobre la comedia y sus vicisitudes. Maxi. Volvemos entonces, pues estamos hablando de los bandejeros, como del rol que cumple el bandejero en esta comedia de dúos.
o grupos. Y su misteriosa desaparición. ¿Está en Claro. peligro de extinción el bandejero? Esa Sí, es la pregunta. me preguntaba exactamente lo mismo, pero quise como investigar de dónde venía o qué cosas hay similares. Usted hace las tareas, maestro. A veces. Y Cuénteme. me encontré con un concepto que es japonés, que es Mansai, o bueno, me corrigen ahí los auditores si hay otra pronunciación, que es un estilo como tradicional de comedia y que está asociado como a lo religioso incluso, o que partió desde lo religioso como desde como esta cultura japonesa milenaria, como que hay rastros desde el periodo Heian, que esto es como del 790 al 1200, donde se hacían como ceremonias religiosas y dentro de esas ceremonias había un espacio para el humor. Y ese espacio lo conformaba el Mansai, que es como una especie de dupla cómica, donde específicamente podemos encontrar el rol del bandejero y como lo que hablamos antes, como un opositor a este tonto, a este ser que quiere llamar la atención, que es mucho más chistoso, Ujú. y este bandejero es quien le pone límites para que no se ofendan los dioses, ¿cachai? Entonces, en el fondo, cuando decimos que no se ofendan los dioses, también estamos diciendo que no se ofendan como las autoridades que puedan estar presentes. Y pasa algo parecido cuando vemos, no sé, a Millennium Show hablándole a una autoridad que está, pues, por ejemplo, la alcaldesa o el presidente, qué sé yo, incluso más atrás cuando se le habla al general Pinochet y se le tiene tanta veneración, ¿no? Como que está siempre esa figura en los shows tan multitudinarios. En este caso, en el Mansai, también hay una cuestión que es muy física, como que Pero, disculpa, como respeto señorial, digamos, como respeto a la autoridad. claro, hay un respeto que en el fondo este tonto, por ser tonto, se lo está faltando. Sí. Y el bandejero del Mansai es El quien que lo pide frena. disculpas, sí, que se puede ver. Claro. Que y- no ocurre en la media, por ejemplo, con los bufones. Claro. Que son más desenfadados. El Claro. stand-up comedy versus el dúo. Claro, que le está poniendo coto todo el Exacto. tiempo. Y también tiene algo que resiste hasta hoy, que es el humor físico. Ujú. Hay muchos golpes entre ellos, se golpean con tablas, con papeles, hay mucho acting detrás, entonces incluso en sus ropas se diferencian, hay uno que es mucho más serio, que tiene que ver más con lo institucional, con lo religioso, y esto se traslada incluso hasta ya avanzado el siglo XX y se reparte en Japón ya por la televisión, por la radio, y es una cuestión que hasta hoy dura, es como muy televisivo incluso, estos dúos humorísticos que se pegan con unas cuestiones de papel y que uno los puede rastrear en anime incluso cuando salen en la televisión, qué sé yo, hay algunos específicos que se tratan como de personas que se enamoran, qué sé yo, pero se puede rastrear desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esta comedia de double act que le llaman los gringos, se puede rastrear como con lo que habíamos visto en antes, Jerry Lewis, Dean Martin, qué sé yo, los tres chiflados, que hay una especie de tradición detrás de esto que es muy fuerte, pero que llegada como la era de la tecnología, qué sé yo, los 2000, se ha perdido bastante. De hecho, como toda esta tradición de policía bueno, policía malo, se ha desdibujado y ahí está la duda. ¿Por qué se ha desdibujado todo esto que teníamos tan normalizado del bueno y el malo, incluso con películas, no sé, Arma Mortal, que está el policía bueno, policía malo, incluso con Jackie Chan, con la pareja explosiva, donde ahí se empieza más o menos a desdibujar como salen personajes que son chistosos, pero también pelean incluso, y no sé, ya después como hay películas incluso que hay como bandejeros o duplas cómicas, que ya con el tema de la marihuana, por ejemplo, con Pineapple Express, por ejemplo, que hay una dupla cómica que James Franco y Seth Rogen que se mantienen en el tiempo incluso, pero hay cierta tensión y se van repartiendo los roles y cada vez es más difícil identificar, por ejemplo, cuál es el policía bueno y cuál es el policía malo. Claro, se complejiza y se va saliendo de esa tradición, que es una tradición, por cierto, que también puede ser algo medio intuitivo, ¿no? Por lo de los golpes, yo no creo que en realidad la tradición venga de Oriente y alguien haya copiado de algún modo o asimilado ese tipo de humor, sino que más bien con algo intuitivo de que el dolor físico produce, cuando no es hacia ti, risa, de algún modo.
por eso nos reímos de cuando alguien se cae, ¿no? Cuando le quitas la silla y cosas de ese estilo. Como que ahí debería tener sus orígenes, o podrías tenerlos. Ahora bien, sobre este cambio, esta evolución, es raro porque uno, en una primera reflexión, podría pensar que tiene que ver, que le debe un poco al devenir al stand-up. Como que todo va hacia el stand-up. Tiene un auge en Estados Unidos desde mucho antes, pero acá lo está teniendo desde hace algunos años y ahora ya está alcanzando su punto cúlmine. Sin embargo, yo no sé si tiene tanto que ver con eso, sino más bien, como tú decías, que algo cambia en esta sociedad hipertecnológica, y que podría, y permítame aquí ponerme filosófico, podría tener que ver con esta idea del enjambre, de la cual habla el chino-coreano, el coreano-alemán Byung-Chul Han, y que dice que, claro, estamos hiperconectados como nunca, sin embargo más solos que nunca. Entonces, una sociedad con estas características, en donde básicamente vivimos en este pentágono que conforma un enjambre, en donde cada uno está aislado dentro de eso, ese humor solitario, de un relato propio, de un relato solo que de algún modo conecta con el otro, hace más sentido que el humor colectivo. Claro, o sea, las propuestas colectivas están tendiendo a desaparecer, digo colectiva, en pequeños grupos. Sí, claro. Porque, claro, hay empresas que son mucho más grandes, películas, qué sé yo, obras de teatro, que involucran equipos mucho más grandes, pero que también se logra identificar figuras que destacan del resto siempre. Claro, hay ahí una individualización de este actor, de este comediante. Y claro, como también se puede situar como desde la posmodernidad, qué sé yo, como del hedonismo, claro, la creación de un sujeto o del artista, como en el fondo se diseñan. Boris Groys, que es un filósofo alemán, como que tiene todo ese rollo como del arte también como esparcido como en las personas, y cada persona en el fondo está desarrollando su propia estética. Y desde ese punto de vista, no todas son congruentes. Claro. En ese sentido, cuando se separan estas duplas, vemos que hay propuestas o se plantean propuestas que son muy similares, pero desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, el ejemplo que hemos dado de Melón y Melame, cuando se separan, Melón y está con la caja atrás, que claro, se maneja solo. le pone como pilas al mono, pero ya involucra un humor que tiene que ver con lo musical, con el doble sentido, que es como lo que se nota que a él más le preocupa, versus el Gigi Martin, que solo es fome. No, pero que tiene una propuesta mucho más elaborada en cuanto a chistes, menos dinámica en ese sentido. Y claro, como que la tendencia va en el sentido de que uno podría ver que el stand-up comedy tiene menos de chiste y más de involucramiento personal. Y más de cuenta historia. Claro. Si bien hay one-liners, eso está mucho más presente en el humor de pareja, donde te sirve algo y tú lo rematáis. Y vaya así. Claro, y que lo discursivo tiene que ver más con lo unitario, con unidades de enunciación, que más con un relato coherente en el tiempo. Oiga, amigo, hay un caso, antes de ir a los ejemplitos, hay un caso que a mí me parece que nos ha quedado en el tintero y bien particular, cuando se invierte por la reacción del público esta idea del bandejero, o el bandejero pasa a tener un rol mucho más preponderante, que es lo que pasa en la segunda etapa de Millennium Show, en donde Peñeteñe, que al principio tenía un rol serio y ni siquiera era Peñeteñe, o sea, ese era uno de los chistes que había entre medio, que empezó a tener tanta relevancia que empezó a ridiculizarse cada vez más ese personaje y dejó de ser el bandejero, sino que él pasó a ser el ridículo. Sí. Es extraño ese caso. Antes de morir, Millennium Show también. Claro. Y querer vender la gaviota. Bueno, pasa algo particular, yo creo, con Millennium Show, que es la estupidización, si se puede decir de alguna manera, con el fenómeno del indio. Se llamaba indio antes, y era como el indio nomás. Luego se empezó a llamar Peñeteñe y todo su aparataje artístico confluyó hacia la indianización, y eso de alguna manera, situado en el contexto chileno y en esos años,
tiende a trabajar con los prejuicios más grandes. Y eso hace que el personaje sea mucho más estúpido, lo cual me parece detestable, pero también cumple un rol, por ejemplo, en el Venga Conmigo o en su versión de Mega, que era Siempre Contigo, donde se empiezan a juntar todos estos humoristas de los 90, y es ahí donde Peñeteñi cumple ese rol de el bobo, el estúpido, incluso más que el turrón, que cumplía ese rol antes. Sí, en ese que hacían unos crossovers de humoristas, en donde yo, mi memoria recuerda a Peñeteñi, haciendo gestos de Peñeteñi, del indio estupidizado, y no hacía al turrón. No sé si estaba el turrón ahí, Claro, o ya estaba en la droga ya. No podría aventurarme de cuál fue el momento donde... Pero sí, y incluso, bueno, viéndolo también desde los programas de televisión, surge ahí también el bandejero, que es la persona que conduce el programa. El Pollo Fuente. Por ejemplo, el Pollo Fuentes con el Malo, o con el Carmelo, o con tantos otros personajes de... Me está interrumpiendo el programa. Y Claro. Que básicamente era eso, es como que usted tiene que irse porque yo tengo que seguir mi programa. Ese era todo el discurso que tenía el animador haciendo las veces de bandejero. Claro, pues que es una cuestión que también se daba, por ejemplo, en Estados Unidos con, no sé, Letterman o Conan O'Brien, ahora con Jimmy Fallon, por ejemplo, que incluso toma ese rol de bandejero, pero que también bromea, pero con todos los invitados. Entonces los tiende a hacer, por ejemplo, cuando hacen sketch, qué sé yo, siempre toma ese rol de bandejero, también siendo chistoso, porque también todos estos gringos que son presentadores, también son comediantes y tienen mucho talento, toman ese rol. Y ese es un rol que, no sé, pues se ve de César Antonio Santi, qué sé yo, todos esos programas de conversación, Noche de Ronda, todo eso... Como un Tomás Moschati, pero chistoso. Pero chistoso. Oiga, amigo, veamos un par de ejemplitos. Un ejemplo bueno, un ejemplo malo. Me gustaría que viésemos un video de los 90 de una pareja humorística que nació y murió ahí, en el Festival de Viña, padre e hijo, familia Feito. No sé si usted manejaba esa información, si nuestro público la manejaba, una pifiadera del minuto uno. Sí, yo no sé si del minuto uno, porque parten con un par de chistes que no calientan a nadie, pero que este viejo como que logra hacer lo mismo que estaba haciendo antes, y el problema es cuando se mete el hijo, que no hay un rol determinado, uno no sabe si es chistoso o no, y ahí empieza... Y lo pisa. Lo pisa mucho. Sí, le tira los remates antes, no sé qué pasa con ellos. Feito Festival de Viña. Así, tal cual. Vamos a escucharlo. Festival, así lo pueden buscar, amigos, en sus casas. Feito Festival de Viña, pifiadera, terrible, humillación, total, destrucción, en un segundo. Escuchemos esto. Figúrese que se me fue mi mujer, hace 15 días que no duermo. Que la quería mucho. Parte con un bailoteo, bien propio de la época. Humillante. Oh, qué terrible, man. Es horrible, es vergonzoso, Mira, ¿viste? No parte con pifia. Ahí está, el bandejero. Típico. Público, mire cómo están estas mujeres bonitas, cómo está esta gente hermosa. Figura. Lo más chistoso lo retiro. Lorea. Mira, bien, aplauso, partimos arriba. El viejito tiene lo suyo. Me había dado por cantar en la ducha. Todo el mundo canta en la ducha. Con mariachi. Ese chiste bueno, man. Depende del mariachi. Debería... Se puso a hacer pipí en la piscina. Todo el mundo lo hace. Sí, pero no arriba el tablón, porque... Le encuentro razón. Hasta iba súper bien. Porque nunca se la vi. Mira, si van bien. El problema es cuando ya empieza a contar los chistes del hijo. Pero ¿y por qué ocurre eso? Veamos, aquí viene. Porque ¿cuántos minutos lleva? Un minutito. Había un periodista un poco tartamudo, y le preguntaba a Ronald Reagan, le decía, presidente, ¿en qué consiste la enfermedad a la próstata? Y Ronald Reagan le decía, en que yo hago pipí igual como tú hablas. ¿Lo ves? Eso se llama tener buen humor, señor. Aquí empieza él. Pero le voy a decir una cosa, señor. Aquí empieza la película. Uy, y la gente no aguantó nada.
una cosa claramente. Le voy a decir que... Y eso es lo que hablamos, que es una para cuestión como pueda muy ensayada, que pierde sencillamente absoluta naturalidad en las respuestas del bandejero, pero que corresponden al código y uno lo interpreta como tal. De hecho, el bandejero cuando dice ¿y por qué hacía eso? No lo mira a él, sino que mira al público y hace un movimiento de mano como... Es que la gente le tenía cariño a Feito padre. Po. Sí, Como que sí, era una persona querida, le había ido muy bien antes. Y claro, ahora viene como con el hijo a presentar al hijo. Uy, ahí se lo comieron. Y el hijo empieza a tener el protagonismo él solo, po. Pierde porque él tenía el rol de bandejero y Feito padre remataba los chistes y a la gente le gustaba porque es como el efecto Sandy, ¿no? Como que lo recordáis, le tenéis cariño y te reí igual. Que no es tan chistoso, pero Sí. algo generó en ti. Hay Como tenés ternura, recuerdos o sea, de veía... infancia, Claro. y te recuerda a tu papá, cosas así. Claro, y el rol del malo obviamente iba a ver a ese bigotón que Claro. parece que tiene como pinta de argentino, qué sé yo, como canchero. Cuando empieza a contar los chistes él, claro, hay una cuestión ahí que le falta como experiencia en los remates, qué sé yo. Y bueno, no son para nada chistosos Después de esto, Feito muere en la comedia, digamos. y también debe estar muerto. Sí, No. sí. Sí, pues yo Lo espero igual. sí, yo creo que después de esto ya paró su... No, me imagino que él igual hacía show en empresa y todo, me imagino que se dedicaba a eso, pero como públicamente... ¿El esto efecto Rudy desapareció. Ray? ¿Habrá tenido el efecto Rudy Ray? Yo creo. Funciona en festival y ¡pah! Muerte. Sí, pues. Da para otro programa eso de los festivales. Sí, sí, pero si ustedes, amigos, amigas, se atreven en la casa, luego de escuchar nuestro programa Mal Humor y ponen estos Feito e hijo, pifiaderas terribles, verán que cada vez es peor. Dura como 10 minutos, pero se siente eterno. Se siente eterno. Después sale el Feito grande, Feito padre, disfrazado de Lolo, haciendo una ridiculización de... supuestamente de la juventud entonces, y es peor aún que lo que alcanzamos a escuchar en este momento. Lo empieza a pisotear una y otra vez su hijo. ¿Y cuándo pensó que era buena idea meter a su hijo ahí? Sí. Yo creo que también tiene que ver con los roles que hablamos. Que, bueno, en ese momento el público estaba muy acostumbrado a tener muy claro quién era el bueno y quién era el malo. Ujú. Entonces aquí se empieza a perder, a desdibujar y uno no entiende el chiste, el remate nunca llega a veces, entonces uno pierde la estructura de la actuación. Y cuando se pierde eso ya es muy difícil de tomar. Perfecto, entiendo y creo que tiene todo el sentido del mundo. No sé si a otra pareja le ha pasado algo así, aparte de en el festival al menos, de Salomón y tú. Pero ahí es distinto, porque el bandejeo es bastante diferente, no es como como ¿y qué decía tu mamá? ¿Y tu mamá es guatona? No es ese el juego que había ahí. Claro. Sin embargo, no funciona por otras razones. Pero veamos un ejemplo positivo, y yo creo que ya lo habíamos dicho antes, Mauricio Medina es un gran bandejero. Sí. Así que Cementerio Palpito, para no quedarnos con puro festival. Sí. Vamos con Dinamita Show. Así no pasa de nuevo, ¿vale? ¿Cómo? Hazme caso, flaco, mira, tienes que hacerme caso, mira, pon atención. No, mírame a mí, voy a parar, no, mírame a mí. Pon atención, vas a pasar como yo te digo, pasa como un japonés. ¿De Japón? No, de Australia. Esto es lo que te decía, el bandejero dando instrucciones. Claro, él maneja... Pasa como un japonés. Claro. Tirando sus chistes más inteligentes que el estúpido de la pareja. Claro, él tiene la responsabilidad de manejar toda la rutina. Ujú. Y en el fondo lo que hace el flaco, es salirse todo el rato de la rutina. Ajá. Y como en el fondo boicotear el trabajo que hace el bandejero. Sin embargo, eso está ultra estudiado y dentro del código uno asume que funciona así. Ujú. Como que el show siempre está por empezar y nunca empieza. Claro. Mira, es interesante esta parte porque mientras el flaco se prepara, el indio rellena esa parte con un chiste, o sea, asume otro rol en ese momento. Sí, sigue siendo el bandejero, pero no es el bandejero que solo espera que el otro haga, sino que rellena incluso esos espacios, se hace cargo de esa estructura que carga sobre sus hombros, por el fondo. No, se nota esa experticia, se nota cómo sale con un chiste, la gente
empatiza también con ese chiste y entiende en esta lógica que ese humor es distinto al humor que está haciendo el flaco, que es mucho más autoflagelante, digamos. El flaco es el que se ridiculiza a sí mismo. Sí. El indio es el que ridiculiza al flaco y también tira tallas externas a eso. Claro, que es como el rol tradicional que debería cumplir el bandejero. Ahora también lo pensaba aquí, quizás una de las explicaciones o uno de los tantos factores que influyen dentro de la desaparición del bandejero es que se va volviendo cada vez más pedante y claro, tener a este sujeto como moral al lado tuyo, diciéndote lo que tienes que pensar o dónde está el límite de lo que tienes que decir, también es un poco represivo. Y también representa otros tiempos del humor y otros tiempos del pensamiento también. Entonces, quizás también por ahí va una explicación o una de las posibles explicaciones. Claro, pierde credibilidad también. Sí, también, porque es una persona que es muy represiva Sí. o tiene un rol muy represivo. Y eso, bueno, termina por cansar también. Sí, sí, en efecto. Me parece una buena respuesta, porque yo creo que para ir cerrando este primer capítulo de Mal Humor, deberíamos aventurar algunas respuestas que, si bien no necesariamente son la razón, pero podrían dar explicación a por qué el bandejero es un animal en peligro de extinción. Y una es la que usted aventura, Pichi. Usted está aventurando ahí luego de ver los videos. Y la otra, creo que van de la mano, incluso tiene que ver con esta sociedad cada vez más individual. Pero no quiero decir individualista en un sentido necesariamente negativo. O sea, por supuesto tiene aspectos negativos, pero también en un sentido en que te hace, vale la redundancia, más sentido el relato individual que el relato colectivo. No te funciona como te funcionaba antes. Claro, cambia al sujeto como un sujeto que toma sus propias decisiones. Ajá. Y en ese sentido se ve algo arcaico que un sujeto no pueda tomar sus propias decisiones a menos que esté loco. Exacto. Entonces, y si está loco, es un problema ahora, no es una cuestión chistosa. Sí, además que deja de ser verosímil ese tipo de locura. Claro, en México tienen un concepto para este rol que es el patiño. Como Bob Patiño, como Sí, Mel claro. Patiño, que surge como de la época de los 60 en las películas, que creo que hay un personaje en una de las películas de Chespirito que es el Patiño, al cual, bueno, es el tonto, el que cumple esa función que los demás se burlan de él. Y claro, ese personaje va en decadencia y va en desaparición porque básicamente a uno le incomoda también ver a una persona que no piensa o que no toma sus propias decisiones dentro de lo que está hablando. Y porque las penas que pagaba por ser como era, por no tomar sus decisiones, por ser menos hábil intelectualmente, eran físicas siempre. Claro. Y eso también ha perdido, gracias al cielo, digamos, ha perdido... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ha perdido espacio. Y está Claro, bien que el lo castigo pierda. físico tiende o ha tendido a disminuir también porque es súper violento. O sea, malentender el castigo físico también es súper fácil. Sí. Entonces, como que... Que es como lo que hizo Piñera cuando dio ejemplo. Sí. No, cuando chico a mí me pegaban unos buenos cuates. Y mírenme ahora. Y mírenme cómo estoy. Entonces, Claro, entonces el humor físico, sobre todo de agresión, tiende a tener una disparidad o una asimetría entre los involucrados. Por lo tanto, siempre hay uno que es dominante del otro y eso es súper violento de ver en estos tiempos. Sí. Tiene que ver en el fondo con la idea de la dominación, en efecto. Y con el del dominado dejándose dominar. Claro. No se resiste. Y si se resiste es por su propia estupidez. No por insubordinación. No es que él dice, oye, ¿por qué me estáis haciendo esto? Sino, incluso cuando lo dice, sigue siendo tonto. No hay una resistencia. Claro. No hay una resistencia, no hay una conciencia de su calamidad tampoco. También porque creo que hay otros tipos de explicaciones que tienen que ver con los roles. Y que cada vez los roles son más difusos porque el encasillamiento o la clasificación de roles es más difícil, pero también porque nadie se quiere hacer cargo de representar un rol. Y eso creo que es importante, sobre todo porque
el humor actual, o en su gran mayoría, en la generalidad del humor actual, qué sé yo, el stand-up, se hace cargo de sus propias decisiones, se hace cargo de su propia vida, y la revisión o el revisionismo histórico que se hace desde una perspectiva muy puntual, desde un lugar de enunciación que cada vez es más claro. Entonces, tener este tipo de personajes que se encasillan en un rol puede ser, y se da dentro, por ejemplo, de la sitcom. Aún hay personajes como Sheldon, qué sé yo, que son foco de la burla Claro. de los demás, pero en humor como de comediante, de comedia en vivo, es cada vez más difícil verlo, también porque no se hace cargo de su revisión. Y también en esos casos hay que decir que son personajes mucho más complejos. Claro. No es solo el tontito, digamos, el que hace estupidez, el infantil, como lo hubiese sido un flaco o un turrón. Claro. O los otros que ni recuerdo el nombre, ¿no? Bueno, vamos cerrando con eso, amigo. Y bueno, primero darle las gracias a toda la gente que esperemos nos está escuchando, nuestros familiares, nuestros amigos, y también toda la gente que queremos convocar, que también deseamos sean nuestros amigos y algún día familiares. Así que eso, sigan escuchándonos. Este programa va a salir todos los días lunes a las 9 de la noche. Mal Humor. No obstante, también estará disponible en distintas plataformas. Inserte plataforma aquí. Inserte plataformas, aún no lo sabemos, digamos. Pero va a estar en varias plataformas y eso, escúchenos, traeremos otro tema y nos vamos con un temita de un gran del humor que ha hecho uso de bandejeros, pero pasando a los piolas, que es Felipe Abello, en su versión cantautor. Los dejamos con Sucede. Nos vemos. Faltan hombres así, faltan hombres como él, faltan hombres como Gary Medel. Faltan hombres como Gary, hombres como Gary Medel. Faltan hombres como él, tan hombres como Gary Medel. Faltan hombres como Gary, hombres como Gary Medel. Faltan hombres como él, tan hombres como Gary Medel. Faltan hombres, faltan hombres. 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 ¿Qué sucede?